Ella es María Dolores Olmo, profesora e investigadora. Su pasión, el siglo XIX. Junto a ella viajaremos a las farmacias de la región en busca de fórmulas magistrales, pinturas y utensilios de botica. Conoceremos esta profesión, un viaje a través de la vida social y cultural en las reboticas. De la mano de sus farmacéuticos nos adentraremos en estos espacios, lugares que guardan muchas historias esperando a ser descubiertas. En el siglo XVIII ya los boticarios comienzan a interesarse por la química a la hora de elaborar los medicamentos. Yo soy un enamorado de la botica clásica, de la botica tradicional y bueno, pues ahí está, digamos, la alquimia, la magia de la farmacia para mí. Luego la forma de componer medicamentos, que a lo que tradicionalmente se ha dedicado la farmacia y lo que es nuestra vocación, claro. Mobiliario es de 1865. Procede de la farmacia de Mustieles, una farmacia de las clásicas muy conocida en Cartagena. Esa farmacia cerró, entonces por amistad con Pedro Mustieles, él me dijo que podía disponer del mobiliario que necesitara y de otros utensilios. Me traje también los elementos que tenemos aquí, de productos reactivos, medicamentos ya antiguos, clásicos, que debemos de conservar nuestra esencia, nuestra tradición de lo que es la farmacia, la antigua botica. En el siglo XVIII quedan diferenciados los dos espacios, la botica y la rebotica. La botica, que era el lugar donde se despachaban los medicamentos, y la rebotica, el lugar donde se preparaban. También habría en el patio unos hornos, porque el fuego es un elemento primordial para la elaboración de los medicamentos. En ese momento los medicamentos eran principalmente fórmulas magistrales, es lo que el médico recetaba para un paciente, con sus componentes, con sus cantidades, era una fórmula magistral. El médico prescribía, entonces él disponía de como unos libros, ¿sí? Como un vademécum de formulación magistral, donde está paso a paso cómo preparar esa fórmula. Las farmacopeas son obras que recogen todas las normas que deben de seguir los boticarios a la hora de elaborar los medicamentos. Ahí hay una pequeña muestra, hay 3 farmacopeas del siglo XIX. La primera, que es de 1817, que está aún en latín. La farmacopea es la guía, básicamente es una guía de elaboración de medicamentos. Es los medicamentos que nosotros podemos fabricar, porque existe un procedimiento normalizado de trabajo. Todo tiene que tener una base científica y una manera de elaborar las cosas. Tú no puedes fabricar una cosa como a ti te venga en gana. Tienes que hacerlo siguiendo un procedimiento y cumpliendo una serie de normas. Entonces, la farmacopea lo que hace es, pues básicamente, es la guía.
la creación de la farmacia, las tres operaciones del arte farmacéutico era la elección, la composición y la mixción. La elección, como su propio nombre indica, era elegir los simples para elaborar un medicamento y el resultado es el medicamento compuesto. En cuanto a los simples, eran de origen animal, vegetal o mineral. De los animales se utilizaban las partes blandas como las partes duras. Las partes blandas podían ser el esperma de ballena, los pulmones, la orina, la sangre, y de las partes duras podía ser la ralladura de la uña de la gran bestia, de cráneo o de cráneo humano. Al poco de iniciar mi andadura profesional de la mano de mi padre, surgió un proyecto empresarial muy importante. Fue el descubrimiento del aceite de crisálida de seda. Un amigo suyo, muy conocido también de la ciudad, tenía un cáncer y un día de camino a Madrid en el tren iba leyendo el periódico y un médico francés de Córcega solicitaba capullos de gusano de seda para sus estudios sobre el cáncer. Él vino a ver a mi padre, que eran amigos, y le propuso la extracción de la crisálida de seda, y mi padre, como farmacéutico, se reunieron con 2 farmacéuticos más y entre los 4 hicieron esta empresa y crearon el aceite de crisálida de seda, que tiene estudios en anatomía patológica en la Universidad de Murcia, y luego como regenerador celular y propiedades cosméticas muy importantes. En cuanto a simples de origen vegetal, se utilizaban simientes, flores, frutos, raíces, leños, hierbas. Las plantas, una vez que estaban secas, se conservaban en cajas de madera y se tapaban. Con el tiempo, estas cajas de madera se fueron incorporando a los muebles. En cuanto a los simples de origen mineral, podían ser los metales como el oro y la plata, minerales como las sales, azufre o las piedras como las piedras preciosas. Por tanto, una cantidad de simples, de ahí viene el refrán de todo como en botica. Nosotros teníamos desde pequeños, aquí había un mueble, ahí dentro, en el despacho de mi abuelo, había un mueble que no se podía tocar, eso lo sabíamos desde pequeños. Ese mueble solo tenía la llave de mi abuelo, luego solo tenía la llave de mi padre. Ese armario, siempre nos decía, el armario de los venenos, ahí no se puede tocar. Y yo lo toqué una vez que terminé la carrera, nunca lo había tocado antes. Y claro, nos enamoraba ver así desde pequeños, ¿no? Estar viendo todos tantos tarritos pequeños. Lo que siempre ha llamado más la atención a los historiadores, a las personas entendidas en el mundo de la farmacia sobre ella, era lo que se llama el ojo del boticario. El ojo del boticario es, en el caso de esta farmacia concreta, de nuestra farmacia, es un ojo ovalado, donde en pequeñas lejas se guardaban los elementos más valiosos o más potentes, que requerían más custodia que se empleaban para la formulación. A través de los simples,
boticarios elaboraban los compuestos que eran los bálsamos, ungüentos, emplastos, polvos. Para todo este tipo de estas operaciones farmacéuticas, los boticarios van a necesitar dos útiles fundamentales: la balanza y el mortero. Pues se utilizaba mucho el mortero. El mortero era fundamental. Era fundamental ahí hacer la mezcla y luego el preparado y luego envasarlo y dárselo al paciente. El mortero es el útil fundamental en la historia de la farmacia. Además, un objeto que no ha variado su forma desde la prehistoria. Os recuerdo de estar haciendo sellos, entonces se utilizaba mucho eso. Las pomadas, cómo batían la pomada y cómo el mortero. De hecho, tenemos ahí dentro los morteros que están totalmente de trabajar, ¿no? Tenemos desde el mortero grande, cuando traían las plantas grandes, recuerdo aquello, cuando traían las plantas grandes, o ya el mortero pequeño, cuando se hacían ya pomadas o otro tipo de fórmulas galénicas que fuesen más manejables. Pues yo recuerdo perfectamente venir de niña y apoyarme así en el mármol, asomando la cabeza y viendo cómo se hacían las pomadas en el mármol, o sea, con una espátula, y yo lo tengo eso, vamos, una maravilla. Las balanzas se utilizaban para mayores pesos, se utilizaban las balanzas romanas, pero cuando había menor cantidad y era más precisión, eran los granatarios. Son balanzas de menor tamaño y se llaman granatarios porque deben su nombre a que la unidad de medida era un grano de cebada de tamaño medio. En cada provincia había un sistema de medidas. En las balanzas se utilizaba como medidas el escrúpulo, el dracma, hasta que en 1878 se adopta el sistema métrico decimal y ya se aunan los pesos y medidas. Pero esto incluso hubo problemas con los farmacéuticos y en la farmacopea tuvieron que publicar una tabla de correspondencia entre las antiguas pesas y las nuevas. Luego en la rebotica había una serie de mostradores donde se elaboraban las cosas. Había una especie de cámara con ventilación, eso sí me acuerdo, que tenía para la balanza de precisión. La balanza de precisión era importante y entonces sí que tenía un sistema por lo menos la que teníamos nosotros aquí, estaba como ahora mismo donde se fabrican los procedimientos asépticos, como se fabrica una quimioterapia en el hospital. Tenía un sistema de ventilación para que no cogiera polvo y que pudieras pesar con la máxima precisión. Todos estos utensilios estaban en la rebotica, que además también se transforman. El mobiliario se componía de unas grandes mesas con la parte superior de mármol y todo alrededor con cajones, con armarios, y en las paredes había unos estantes de madera, pero de calidad
inferior a la que había en la botica. Las balanzas ya son de mayor precisión y entonces se recubren con un cristal para que ni la más mínima corriente de aire pudiera cambiar el resultado del medicamento. Y sobre todo, lo que siempre admiraba era la paciencia con la que se hacía. Y no se miraba el tiempo, se miraba el hacerlo bien. Los farmacéuticos, una vez que habían terminado la carrera, compraban todo lo necesario, el botamen, los frascos estos con tapón de mitra, los frascos que luego después van a utilizar en la rebotica, otros frascos más complicados como podían ser el frasco de Wolf, todos los utensilios, moldes para cápsulas, amiláceas, pildoreros, los pequeños infiernillos que también se utilizaban. Las etiquetas de las fórmulas magistrales también son encargadas, las primeras en Italia. Tenemos el botamen casi completo, que es cerámica catalana, hay una que imita la cerámica francesa de Limoges, esta opalada que es más sencilla pero que tiene más valor. Luego hay una serie de botes muy espectaculares como el que tenemos enfrente allí en la Digitalis, que era más un tema decorativo, publicitario que real. Todo el botamen se encargó a Sèvres. Hay un bote con el escudo de Murcia que en ese momento tenía 6 coronas, actualmente tiene 7, se otorgó una después. Pues aquí conservamos un botamen que está aquí en la farmacia expuesto, un botamen del siglo XIX, de cerámica blanca, luego también unos albarelos del siglo XVIII, de finales del siglo XVIII, de cerámica murciana. El botamen es el conjunto de recipientes destinados a contener sustancias medicamentosas. Cerámica, la colección de frascos de Limoges está datada en la primera época de la farmacia, de 1850, es una joya, es espectacular. Y se fueron acompañando distintas colecciones de material cerámico muy importantes. En la rebotica se disponían los frascos que servían luego para elaborar los medicamentos, estaban las tinturas, los polvos. Los de las tinturas eran de cuello más estrecho y además había otras botellas que se llamaban aceiteras, como su propio nombre indica, era para el aceite, que tenían una tapa bombada que eso servía como medida. En el siglo XIX se introducen nuevas formas farmacéuticas, como son las cápsulas amiláceas, cápsulas gelatinosas, las grajeas, se mantienen las píldoras, lo que va a necesitar de nuevos útiles farmacéuticos. Las ordenanzas de farmacia de 1860 establecen que en las reboticas debía de haber pildoreros, aparatos para las cápsulas amiláceas, aparatos para elaborar las tabletas. En las primeras décadas del siglo XX ya se introducen los medicamentos industrializados. Esto supone un cambio en el trabajo del farmacéutico. A las 7 de la mañana abrían. Básicamente el procedimiento era, como se hacía entonces, se echaba serrín, se barría todo y al rato se empezaban a dar purgas. Se ve que había un problema de estreñimiento general de la población por aquel entonces,
porque de 7:30 a 9:30 de la mañana solo se daban purgantes. Y luego estaba abierto siempre. Y además estaba abierto siempre y todos los días. Ni Viernes Santo, ni Año Nuevo, ni Nochevieja, estaba abierto siempre. Toda esa serie de fiestas, de cierres, de horarios, de guardia, se estructuró después de la Guerra Civil. El farmacéutico vivía arriba porque antes era a disposición 24 horas todo el año. Lo que pasa que las guardias, lo que se hacía aquí en Cejín es que el ayuntamiento y el cuerpo de guardia estaba un poquito más abajo. Entonces, quien tenía una urgencia iba al cuerpo de guardia, llamaba, entonces un policía se acercaba aquí, tenían una llave, tocaban el timbre, y entonces ya sonaba arriba y entonces ya bajaba el farmacéutico y ya una vez que estaba con la persona que tenía la urgencia, entonces ya el municipal, el guardia, se iba. Hasta el año 70, aquí que no había un centro hospitalario como tal, la farmacia de guardia lo tenía entonces, pero antes lo tenían todas. Había un maletín de partos, por ejemplo. Entonces, cuando se ponía una señora de parto, iba alguien a buscar a la matrona o al médico y alguien a la farmacia por el maletín. Salían dos personas de la casa, una para quien iba a efectuar el parto y otra para la farmacia para coger el maletín. El maletín siempre estaba preparado con todos los materiales de cura, de desinfección y tal. Mi padre vivía aquí encima, o sea, mi padre ya nació aquí encima. Mi bisabuelo ya vivía aquí encima. Entonces en esta casa habían nacido todos y entonces esto era todo, incluso tenían los botiquines de partos, iban y asistían a los partos. Guardamos los ajuares de parto porque antes, como se daba luz en las casas, pues se preparaban unos maletines en los que iba todo lo que iba a ser, se pensaba que iba a ser necesario durante el parto y un poco en el posparto. Tenemos 20 maletines, estaban en rotación constante. Los recetarios eran unos libros donde el farmacéutico escribía todos los días las recetas que los médicos prescribían. Estos pueden ser interesantes porque a través de ellos se puede conocer si ha habido alguna enfermedad endémica en una zona, si ha habido alguna epidemia. Seguramente a través de esos recetarios se puede saber si durante la gripe de 1918 qué es lo que más se utilizaba. Sí, este es el primer libro recetario de mi bisabuelo, de cuando abrió la farmacia, aquí donde estamos. Y aquí hay una serie de curiosidades. Esta es la primera carta que recibió mi bisabuelo del Colegio de Farmacéuticos. En ella, el presidente del colegio insta a mi bisabuelo, que había pasado ya casi un año desde la constitución del Colegio de Farmacéuticos en Murcia y que aún no se había inscrito, aún no se había colegiado y que ya le quedaban pocas fechas para colegiarse. El colegio se constituyó el 20 de julio del año 1899 y la carta se la enviaron el 15 de junio de 1900, o sea que tenían el plazo de un año para colegiarse y se le estaba acabando el plazo a mi bisabuelo.
De hecho, también conservo un copiador que antes se llamaba copiador, que es el actual recetario que tenemos ahora en la farmacia vigente. Pues el libro recetario de antes y el de ahora, que antes se llamaba copiador, que lo tengo ahí del año 1881, que tenía que seguir un orden. Del 1 empezaban en enero y terminaban en diciembre, del 1 en adelante, la prescripción, el médico que lo prescribía, el nombre del enfermo, igual que ahora. En definitiva, pues se puede conocer cómo evoluciona la terapéutica en la época. Están anotadas todas las fórmulas magistrales, que antes solamente eran fórmulas magistrales lo que se dispensaba al público. Entonces hay anotadas muchas, y muy curiosas algunas. Por ejemplo, lo primero que se dispensó en esta farmacia, el doctor Bañón, aceite de ricino, en colodion 15 gramos. Su precio fue 1 peseta. Todos los boticarios tenían muchísimas fórmulas magistrales. Pues cuando llegaba el invierno, por ejemplo, una cosa que era muy sencilla, pero que en las boticas o en las farmacias se vendía mucho, pues eran los productos para las manos que se resecaban, que se agrietaban. O para el cabello, que ahora están más de moda los implantes de cabello, tal. Ellos no implantaban, pero sí tenían recursos, fórmulas magistrales para poderte echar en el cabello, y la famosa caspa. Pues para todas esas cosas sí tenían los boticarios sus fórmulas. Que ahora hemos pasado del boticario al farmacéutico, y de la botica a la farmacia, o sea, es que ahora es todo completamente distinto.